Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ducto Limpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio. Conducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Comienza la temporada de Obamacare el 1 de noviembre. Obamacare es un seguro de salud a bajo costo que ha tenido un impacto significativo en la vida de millones de personas y familias. ¿Cuáles son los beneficios de tener un seguro de salud Obamacare? Número 1. Te aceptan cualquier enfermedad preexistente. Muy importante. Número 2. Puedes visitar un médico primario y un especialista. Número 3. No tienes límites de cobertura. 4. Puedes tener medicamentos gratis o a bajo costo. Número 5. Puedes ir a cualquier urgencia o emergencia. ¿Quiénes califican para Obamacare? Ciudadanos, residentes, personas con TPS, asilados políticos, personas en proceso de asilo, personas con parol humanitario o cualquier persona que esté legal en este país y lógicamente que declare impuestos. Aprovecha y transfiere riesgo y cuida tu salud y tu bolsillo. Si quieres una mejor información, comunícate conmigo al 407-408-9139 o puedes escribirme directamente a mi DM. Feliz día para todos. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes, esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Bueno, estamos con Sergio Escobar. Sergio, lo primero, ya te pedí permiso, voy a usar un pedazo para Martí, pero esta entrevista la estoy haciendo para mi canal. Cuéntame una cosa, Sergio. Tú fuiste embajador del 93 al 95. ¿Qué gobierno, bajo qué gobierno y dónde estabas asignado? Era bajo el gobierno de César Gaviria, su parte final, y luego el inicio de Ernesto Samper. Y esto fue en Brasilia, capital de Brasil. Ok, me dijiste en un escrito ayer que conoces este de Manuel Rocha, ¿no? Un espía que está ahora enfrentando la justicia aquí en los Estados Unidos y que tú sabías, lo conoces porque además es colombiano como tú. ¿Desde cuándo se conocen? A ver, en sí no es que lo conozca, pero sé muy bien, obviamente, de él por diferentes encuentros con otros colegas, digámoslo así, diplomáticos en diferentes partes, particularmente en Bogotá y en México, en donde coincidimos con muchos temas y hablando de personas, y efectivamente en algún momento estuvimos hablando de que después de que estaba en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el señor Manuel Rocha tenía una óptima opción de ser el nuevo embajador de los Estados Unidos en Bogotá. Y eso me llamó mucho la atención porque pues, era un bogotano de nacimiento que termina siendo en un momento dado embajador de los Estados Unidos en Colombia. Entonces, en esas reuniones de networking que muchas veces se hacen en diferentes formas, salió a luz precisamente el comentario de este personaje, en donde uno de los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en su momento mencionó que había mucha reserva con respecto al señor Rocha por parte del Departamento de Estado porque lo consideraron que él había sido de alguna manera imprudente con algunas acciones
diplomáticas estando en Bolivia que facilitaron la llegada del entonces presidente Evo Morales a la jefatura del Estado. Entonces, de allí surgieron muchas inquietudes y en son de charla llegaron a mencionar, es como si le estuviera haciendo el trabajo a Evo Morales. Y pues poco a poco pues se fue percibiendo de que una vez a él de alguna forma no le dieron la embajada de Estados Unidos en Bogotá, se retira o lo retiran del servicio diplomático, esa parte pues obviamente no la sé, pero sí generó mucha inquietud que este personaje de alguna manera haya estado precisamente en algunos momentos claves de la historia política de Bolivia y de Argentina, con la llegada obviamente de una izquierda muy particular en estos dos países. Me comentabas que tú, entonces, ¿cuál es la sustancia de la cual tú dices, hablaste y lo denunciaste hace 15 años a autoridades estadounidenses aquí en Miami no te creyeron? ¿Qué fue la denuncia y qué fue lo que... Mira, más que una denuncia fue un comentario precisamente también en un cóctel que coincide uno con los representantes del Departamento de Estado que tienen base ahí en Miami, que atienden obviamente los servicios y los apoyos al cuerpo consular acreditado en el sur de la Florida. Y en alguna manera me llamó mucho la atención que hubieran mencionado efectivamente algunos funcionarios de México la presencia del señor Rocha en el sur de la Florida. Y yo dije, si ese es el embajador Rocha, que efectivamente yo sé quién es y quién fue, que está en la Florida, pues un personaje que no tiene muy buen recibo en el Departamento de Estado. Eh, Resulta que en su momento eh, mencionaron de que estuviera muy curiosamente trabajando en el sur de la Florida de alguna manera eh, con algunas actividades de representación comercial de otros países, entre ellos Canadá, en temas de minería y cosas por el estilo. Y en su momento yo les comentaba que muy curioso que estuviera tan cerca de las oficinas de los Díaz Balart, allí en Brickell Avenue, y que él fuera de alguna manera una persona que no era bienvenida en el círculo diplomático en México, en Colombia, y en el fondo dijeron, se les dijo, ustedes deberían pensar que debe estar haciendo trabajos ya obviamente fuera del servicio diplomático para otros países. Y en ese momento hubo mención precisamente de que de alguna manera estuviera haciendo algún tipo de representación con empresas fuera del control de los Estados Unidos. Y en este caso, pues obviamente estando cerca de la Florida, estando en el sur de la Florida, generó mucha inquietud. En el renglón seguido, yo les comenté, yo he escuchado que este señor tiene algunas observaciones dentro del Departamento de Estado de que eh, estuvo precisamente más cercano a al gobierno de Bolivia y al gobierno de Argentina que a los mismos intereses del gobierno de Estados Unidos. Por alguna razón no lo quisieron enviar para Bogotá. Y ahí quedó el tema. Ya, pues obviamente los funcionarios en su momento del Departamento de Estado ahí sediados en Miami decían, no, pero eso es mucha fantasía. No, no, no es fantasía. Por algo no quiso, no siguió en el servicio diplomático de los Estados Unidos, teniendo una oportunidad de oro de llegar a la segunda embajada más importante para los Estados Unidos en América Latina después de México, que es Bogotá. Y ahí quedó el tema. Esto fue hace aproximadamente unos 15 años. Pero, ¿qué entendiste tú de ese momento? Realmente no había pasado el tiempo desde ese 2002, habían pasado unos añitos, pero realmente
ya tú habías investigado el personaje como colombiano, tenías sospechas de que pudiera estar en esto que está ahora enfrentando la justicia. Primero, no es que lo estuviera investigando Alejandro. Segundo, sí es cierto que era comidilla de comentarios en varias reuniones diplomáticas y algunas mucho más recientes, por allá en el año precisamente 2014-2015. Efectivamente salió a la luz este tema eh, en unas reuniones en México, cuando estaba precisamente en la Embajada de Colombia en México. Y yo mencionaba, ¿no? Pues este personaje no está en Bogotá, está casualmente es en Miami y trabaja ya en una oficina como de abogados y atiende algunas representaciones internacionales. Y entonces en su momento decía, sí, sabemos muy bien de él y lo que hizo y lo que está haciendo. Y dije, ah, bueno, qué bueno ese tema. En son de charla, en su momento en México, en ese 2014-2015, ahora que recuerdo, eh, uno identifica que muchos diplomáticos importantes del Departamento de Estado, cuando se jubilan, terminan representando intereses internacionales de empresas de los Estados Unidos o de otros países en territorio de los Estados Unidos. Y cuando sale a la luz este tema en las últimas horas de Manuel Rocha, yo hago un poco como de atar cabos eh, de por qué el Departamento de Estado en su momento, en boca de algunos de sus funcionarios, mencionaban de manera informal, porque obviamente esto no hay nada por escrito, de que el Manuel Rocha facilitó la llegada precisamente de Evo Morales allí a la jefatura de Estado en Bolivia. También me parece muy curioso que él haya montado una oficina exactamente al lado de donde está la oficina de uno de los más importantes o una de las más importantes familias líderes del exilio cubano, que son los Díaz Balart, y Rafael Díaz Balart, que es uno de los cuatro hermanos, el empresario, tenía oficina o tiene oficina ahí precisamente al lado de donde se encontraba en ese momento este ex embajador o este ex diplomático de Estados Unidos, Rocha. Es como que muy curioso que quiera estar cerca de ciertos personajes que obviamente pues son muy representativos del exilio cubano. Bueno, pero eso no es extraño, serio, porque tener oficina cerca no hay ninguna vinculación, al menos que me estés diciendo algo que sepas, pero no me lo quiere decir. No es eso. Yo estoy Yo simplemente puedo trabajar que cerca de, pude haber vivido o trabajado cerca de Manuel Rocha, pero yo no he conspirado con él no, pero es que uno ha atacado, es que Alejandro piensa mal y adivinarás, es que uno puede abrir oficina en muchas partes de Miami, pero curiosamente abrirla al lado de la de Rafael Díaz Balart, eso, ya, sinceramente, pues eh, pone tu imaginación a volar y yo creo que pueden salir cosas, más con la noticia de las últimas 48 horas que se hizo público y que efectivamente lo estaban investigando al parecer de hace mucho rato hasta que ya tomaron la decisión pues de arrestarlo. bueno, yo creo que queda en el ámbito de la especulación porque realmente no, eso no es una garantía. Pero ahora, ¿qué Es conocimiento correcto, es correcto. y qué piensas tú realmente de este mundo diplomático en el que tú participaste y tuviste muchas reuniones de un espía que duró 40 años pues en este trabajo? Y ustedes comieron, yo entrevisté a Berzaín también, se reunían normalmente. Mira, y era imposible identificar que estuviera haciendo sinceramente un servicio de espionaje precisamente para el gobierno cubano. Eso pues es difícil, por no decir pues, imposible, porque efectivamente, mira, los diplomáticos de alguna forma son, entre comillas, unos espías legalmente establecidos y aceptados entre todos los países. Lo importante es que tú no cometas ningún tipo de imprudencia que te permita efectivamente generar un disgusto con el Estado que te está, receptor que te está dejando acreditar como representante de ese país. En el fondo, a eso es que va un diplomático, a identificar oportunidades, pero también a defender intereses y obviamente dentro de toda esa dinámica se accede a demasiada información que es importante para las diferentes cancillerías de todo el mundo.
Entonces, en eso, pues obviamente uno está hablando el mismo lenguaje, pero uno nunca hubiera captado, sinceramente, tan fácil de que estuviera al servicio de las entidades cubanas y que estuviera generando, pues obviamente una información que fuera muy valiosa. Yo creería, no deja de ser especulación, pero es que hay que atar cabos, que fue mucha coincidencia que efectivamente haya estado en dos lugares tan particulares, históricamente hablando de la política de Sudamérica, como la de Bolivia con Evo Morales y como la de Argentina con esa tradición de la familia Kirchner, que de alguna manera, pues, no deja de ser especulación, pero es mucha coincidencia que hubiera estado en esos dos lugares. Cuba, ¿cuál es tu opinión sobre Cuba y la infiltración? Es enemigo, lo ha dicho Marco Rubio, lo ha dicho también, te dije, Carlos Sánchez Berzaín. Realmente es un enemigo sistemático de la libertad y de Estados Unidos. ¿Crees que puede haber más señores Rocha en todo este entorno político, incluso aquí en Estados Unidos? No lo dudaría. Para que ya lo hayan arrestado es porque ya tienen demasiada información y de esa información me imagino que se va a desprender o se va a derivar muchos otros datos que más adelante van a salir a flote. Es que no olvidemos que este no es el primer caso, pues obviamente, de que descubren a un agente doble a un informante que esté de alguna manera siendo traición a los intereses de los Estados Unidos. Esto ya pasó antes con esa famosa operación Avispa que tú recuerdas, o también incluso con una pareja, el americano y ella y la esposa casualmente colombiana también, que también estaban entregando información. En este caso no recuerdo si era Cuba o si era también a la Unión Soviética de ese entonces. Entonces, por lo tanto, eso no es novedoso y te aseguro que tiene que haber más gente. Es que esto toma mucho tiempo poder descubrir con pruebas fehacientes, reales, que hay precisamente un trabajo que va en contra de los intereses del país, en este caso de los Estados Unidos, y que pues ya cuando toman la decisión de arrestar es porque tienen mucha solidez precisamente para poderlo hacer. Y la información que se va a derivar a partir de ahí va a ser enorme. Alguien me dijo, bueno, seguramente pues, le darán pocos años por el tema de la edad o algo por el estilo. Mira, eso es muy relativo. En el fondo, muy probablemente él pueda llegar a algún tipo de arreglo, va a comentar, va a dar información, va a decir quiénes son sus contactos y todas esas cosas ayudarán en su momento precisamente para que la pena sea lo más eh, afable posible para sus intereses, pero que te aseguro que todavía hay mucha tela que cortar, sí. Este no es sino todavía la punta del iceberg. Eso va a haber más. Lo que pasa es que no va a ser tan público porque son temas que manejan muchos temas, muchos asuntos de interés crítico para el gobierno de los Estados Unidos y tiene toda la lógica. Ahora, finalmente, ¿cómo crees tú que llegaron a esa información? ¿Quién veló, quién develó, quién para llegar a la captura de este personaje que además se movió muy bien durante 4 décadas? Sí, es muy curioso que lo hayan dejado moverse muy bien durante 40 años, 4 décadas. Yo no sé si de pronto es una combinación de que lo dejaron actuar para saber si conseguían más información, que muchas veces sucede. Dejan que ya saben quién es la persona, qué hace, qué no hace y qué deja de hacer. Y entonces lo que quieren es buscar a ver qué más pueden encontrar y a quién más pueden agarrar, que no sea solamente una persona. Esas cosas suceden. Segundo, también es cierto que de alguna manera puede ser que eh, se hubiera pasado por alto durante muchos años sus verdaderas intenciones. La tercera opción que uno puede analizar es que eh, había gente que no le interesaba que efectivamente esto se conociera. Y en estos temas no hay ciencia ficción, esto es muy real. En una ocasión reciente, probablemente tú habrás visto ese seriado de Americans, en donde hablan precisamente de una familia, de una pareja de la Unión Soviética que la enviaron desde muy joven a los Estados Unidos y yo no descarto que hayan células durmientes, por decirlo así, que vengan trabajando desde hace muchos, muchos años, pero que se camuflan de una manera muy habilidosa dentro de la sociedad.
Entonces, ¿cómo los descubren? Probablemente los interceptaron, probablemente se les fue un comentario con un par de whiskies y alguien escuchó y empezaron a investigar. Esas cosas, curiosamente, hasta por accidente, termina uno descubriendo muchas cosas. Dale, gracias, Sergio. Un millonzote. Te aviso cuando mande el reportaje, ¿ok? Listo, un super abrazo para... Señor Carlos, este caso de Manuel Rocha, he conversado hace unos minutos con representantes del FBI o exfuncionarios y viendo el desarrollo nos damos cuenta que es un caso importantísimo. Son 40 años haciendo una labor para el régimen de Cuba. ¿Qué dice usted? Esto prueba primero que Cuba nunca ha dejado de ser enemigo de los Estados Unidos y que el gran trabajo que está presentando el FBI está mostrando la inseguridad de los Estados Unidos que hace que este gran país pierda credibilidad con América Latina. Yo quiero recordar que Manuel Rocha ha sido el encargado de negocios en la Argentina y el embajador en Bolivia. Y que extrañamente, después de que él deja la función de embajador en Bolivia, se acelera el proceso para que la Cuba castrochavista tome el control en Bolivia. Tiene el golpe de Estado del presidente Sánchez Lozada el año 2003 y después el control de Bolivia y otros países por parte de la dictadura cubana en alianza con Chávez y con Lula. En ese sentido, esta investigación me parece muy importante, pero más allá de la espectacularidad y de lo traumático que tiene la investigación, hay tres conclusiones. Primero, Cuba es el enemigo permanente de los Estados Unidos, que atenta contra la seguridad y contra la institucionalidad de este gran país. Segundo, Cuba es la gran amenaza expandida en este siglo con las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son sus satélites, es la gran amenaza para la región. Y tercero y más importante, para preservar, para proteger y para que haya paz, libertad y democracia en las Américas, la única regla es la liberación del pueblo cubano. Bueno, fíjese usted que nunca lo ha dejado, usted coincide, esto es lo mismo que dijo el senador Marco Rubio, eh, es nuestro enemigo y no descansa. Nosotros parecemos descansar y no entender la magnitud de un monstruo como lo es el régimen castrocomunista. Una persona que ha tenido muchos años, incluso en la comunidad, yo me imagino, usted debe haber sido amigo de él o haber conversado con él, ¿verdad? Conozco mucho a Rocha. Lo conocí en Bolivia cuando él era embajador y yo era el jefe de la oposición parlamentaria. Lo conocí en Bolivia cuando él hizo la declaración diciendo que si votaban por Evo Morales, Estados Unidos iba a retirar su ayuda y ayudó a que Evo Morales se vuelva un candidato con opciones que logró llegar al segundo en la elección del año 2002. Y después lo conocí mucho aquí en Estados Unidos, donde él hacía funciones de consultor y con alguna frecuencia, una o dos veces al año, nos reuníamos. Pero esto es muy grave porque además de presentar al embajador americano que espiaba para Cuba, hay que ver cuál es la red y cuáles son las consecuencias. Entre las consecuencias gravísimas está la pérdida de la democracia a manos de los Kirchner en la Argentina, a manos de Mesa, Evo Morales en Bolivia. Está un efecto muy, muy grave que se va a ir desarrollando en el tiempo, pero de nuevo, en vez de detenernos en llorar lo que es o en lamentar lo que son los daños que la democracia y la libertad sufrió, hay que mirar para adelante. Y la conclusión central es que Cuba es enemiga de los Estados Unidos y de las democracias en las Américas y que la única manera de prever aquello es liberar al pueblo cubano. Hay que terminar con la dictadura de Cuba. Y ya es hora de que los líderes de las Américas, no solamente de Estados Unidos, sino de los países con democracia de las Américas, entiendan aquello. No pueden coexistir con el crimen organizado.
Esta prueba que se está presentando en Estados Unidos después de más de 40 años es la prueba de un enemigo permanente y el enemigo permanente no puede sobrevivir. Hay que cesar porque además es crimen organizado, Cuba es un narcoestado, Cuba es la base del terrorismo, Cuba es el centro del ataque con migración forzada más importante en contra de Estados Unidos y de los países de América Latina, del Perú, de Chile, del Brasil, del Ecuador, donde van esas migraciones que fuerzan por el terrorismo de Estado con que la dictadura cubana ejerce el poder y que ha exportado a sus dictaduras satélites de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. O sea, el tema es Cuba y esto tiene que tener un final. Y si no tiene un final, hay que acostumbrarse a descubrir más embajadores americanos espiando para Cuba. Y eso es lo grave. En este par de preguntas que me quedan, señor Carlos, usted con el conocimiento que tiene, le hacía la pregunta, eso sí lo conocía. Y fíjese, usted tenía dos reuniones que me imagino tomaban café, conversaban de cualquier tema y usted jamás se imaginó, probablemente, de que cualquier pequeño dato que usted diera estaba siendo utilizado para mermar la base de la democracia estadounidense. Y le hace a uno ver que cualquier conversación con gente que se encuentra uno en la calle, a gente que se le acerca y le comenta a uno y uno habla y trata de analizar la situación, nos están espiando, están aquí dentro de la casa. Pero este no era un hombre en la calle, este había sido un embajador. Yo lo conocí como embajador de Estados Unidos en Bolivia, Uh -huh. un miembro del Consejo de Seguridad y después un influyente miembro de la comunidad en materia de negocios. Ha formado parte de bufetes, de consultoras, de empresas de relaciones públicas y de lobby en los Estados Unidos. O sea, no era un hombre de la calle. Era un hombre que era una referencia y los medios de comunicación en Miami, en Estados Unidos, lo buscaban para pedirle opinión sobre América Latina. O sea, no me preguntes si yo me reunía o no con Manuel Rocha, sino cuántas veces lo han entrevistado a ustedes como una referencia de la derecha norteamericana, además. O sea, ¿Sí? y eso, Por de eso me eso se meto en el trata. paquete, me meto en el paquete, porque somos Bueno, todos, caímos. bueno, de eso se tratan los espías. Se trata de presentar una faceta, una careta que engaña. Y ahí está el crimen. Pero de nuevo, el problema no es el espionaje, el problema finalmente no es el hecho de que este hombre o esta red hayan sido descubiertos. El problema es cuántos más. El problema, la pregunta es hasta cuándo los Estados Unidos, el pueblo americano, las democracias de América Latina van a aguantar una dictadura que los agrede permanentemente y que no solo los agrede con espías, los agrede con narcotráfico, los agrede con terrorismo, los agrede con migración forzada y los agrede apoyando la invasión de Rusia a Ucrania y el terrorismo de Hamas contra Israel. ¿Qué más quieren? Me estaba ¿Hasta tomando, cuándo es la pregunta? me estaba tomando un café hoy antes de venir a la casa y escuché a unas personas hablando del tema y dicen, lo vendió alguien que cruzó por la frontera y yo me quedé pensando, no hice ninguna referencia, que realmente aquí hay muchos infectados. ¿Cuántos más Rocha podrá haber? Pero en esta migración, porque claro, lo descubren con una conversación el año pasado, según el FBI, según lo que conocemos hasta ahora, pero si sigue siendo el enemigo en estas migraciones organizadas, también nos están mandando muchos enemigos o muy descabellado lo que le estoy planteando. No es así, pero el problema no es cuántos más, es hasta cuándo. También, Estados Unidos es un país muy poderoso. Las democracias en América Latina son muy poderosas. La América Latina tiene una Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo primero establece que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. En el mundo hay una convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional. En América hay un tratado interamericano de asistencia recíproca. En el mundo hay un estatuto de Roma contra los crímenes de lesa humanidad. Todos esos instrumentos están violados por la dictadura de Cuba y hoy día, en vez de discutir cómo le devolvemos la libertad al pueblo cubano, estamos discutiendo cómo se ayuda a que esa dictadura sobreviva. No tiene sentido. así es. Muchísimas gracias. ¿Algo que le quede por comentar, señor Carlos? Hola. ¿Me oyó? Que si le quedó algo por comentar, porque creo que está bastante completo. Bueno, nos quedamos ahí.
Buenísimo. Mañana, Se mañana cortó. le mando el link. Gracias. Me manda el link de transmisión Sí, para sí, ponerlo en las señor, redes. seguro. Gracias por su Gracias. tiempo Hasta siempre. luego.